Rejuvenate Podcast, nosotros seguimos orientando a la población sobre cirugía plástica, la especialidad que nos apasiona. Y nosotros hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema poco común realmente, las cirugías de cadera o bacinete, como lo dicen. En mi pueblo le dicen bacinete a la cadera. ¿Ustedes sabían eso? Bacinete, yo reconocí el concepto porque el doctor Guerrero habló de que era el bacinete. Mi pueblo es San Juan. Colegas, yo dije, bueno, allá lo conozco como bacinete, y cuando yo digo que bacinete, yo no doy por atrás, yo doy por los lados. Porque somos sureños, vemos el bacinete como sanjuanero. No, yo soy sanjuanero y primera vez que yo oigo ese término aquí, refiriéndose a las caderas. Es un signo de fertilidad, loco, de fertilidad. Mujeres que tienen bacinete amplio son mujeres que son fértiles, porque tienen una cadera amplia. Ya tú sabes. No, y da muchísimos muchachos. Poblar el mundo. Incluso aquellos viejos obreros del sur profundo, cuando las mujeres desarrollaban el bacinete, decían, ya ella empezó. Eso es una cadera gigante. Empezó a tener relaciones sexuales y por eso se desarrolló. ¿Tú quieres decir que se desarrolló? No, aparte de desarrollar, sino que ya había tenido su primer coito también. Bueno, entonces nosotros hoy lo que vamos a hablar de este tema, muchas pacientes nos lo piden y realmente no se ve mal. Si es algo muy sutil, que no sea exagerado, nosotros siempre decimos que cuando hablamos de belleza, de estética, tenemos que hablar siempre de armonía, nada exagerado. Entonces unos bacinetes o unas caderas que no sean exageradas se ven bien porque forman la curva y le dan como definición a esa curva de aquí de los flancos. Lo que se llama índice cintura-cadera. Sí. Explícame eso. Exactamente. El índice cintura-cadera es una proporción que existe, como lo dice el nombre, valga la redundancia, cadera y cintura. O sea, tú tienes que poner algo que sea proporcional. Mira, en Venezuela el índice cintura-cadera lo define muy claro y rápido. ¿Tú te acuerdas ya? 90-30-90. 90-30-90. No, 60. No, 90, le bajaron. 60, no, le bajaron. Al 60 le bajaron a 30. 90. Pero hay que romper la 30, 90. 90 de senos, de pecho. Sí. 30 de cintura. Y 90 de cadera. Bueno, lo que me enseñaron a mí en Cuba era que la cadera tiene que tener, la cintura tiene que tener 30% menos de circunferencia que lo que tiene la cadera. O sea que si la cadera tiene 100, la cintura debe de tener 70 aproximadamente, y eso va a hacer que la paciente... Tú sabes, yo lo que veo con respecto a las caderas y al bacinete, como le estamos llamando hoy, es que tiene que haber una proporción. Tiene que ser algo, como lo mencionaste, armónico, que no se vea ni muy exagerado, pero tampoco algo que no se note. ¿Por qué? Porque nosotros como cirujanos plásticos jugamos mucho con las proporciones. Y te voy a hablar precisamente de un caso que me tocó ver en el día de hoy en la consulta. Es una paciente de un tercio medio del corporal, o sea, tórax, abdomen corto. Y ella me dice, doctor, yo quiero verme cintura. Y ahí es donde yo le explico, bueno, mira, podemos hacer algo, como le llamo yo, un efecto visual de que se te vea más cintura, aumentando un poco las caderas. Claro, con la liposucción voy a lograr disminuir un poco la cintura, pero todavía en ella, que era una paciente muy corta en su abdomen, no me iba a dar la cintura que yo percibí que ella quería. Y yo le dije a ella, no, vamos a hacer un pequeño aumento de las caderas para que haya un efecto visual de que tienes más cintura. ¿Y cómo ustedes le hacen ese aumento a las caderas? Lo bueno que tiene la cadera es que son nobles con relación al aumento de grasa. ¿Cómo tú lo haces? A diferencia del glúteo. En el glúteo uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a hacer el aumento y tratar de no meterse, de no entrar intramuscularmente, porque las complicaciones cuando se hace aumento intramuscular son mayores. Pero en la cadera, las caderas son bien nobles porque en ese plano, por debajo del músculo y cerca de los huesos, no pasa ningún vaso importante que me pueda provocar esa trombosis a la que nosotros tenemos tanto miedo cuando hacemos esos injertos grasos en el glúteo. Entonces, a mí me gusta, cuando tengo que hacer aumentos amplios de cadera, irme, por decirlo de alguna manera, en dos planos. Me puedo ir en un plano profundo, casi pegado al músculo, y me puede ir en un plano inclusive más superficial. Eso va a permitir que yo pueda poner más grasa, y al poner más grasa en diferentes planos, esa grasa va a tener una mayor sobrevida, voy a tener una dimensión mayor hacia los lados y voy a tener entonces una cintura que se va a ver más estrecha porque tengo una cadera más amplia. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú haces, por ejemplo, cuando vas a poner esas caderas? ¿Tú lo haces de posterior o lo haces anterior o utilizas las dos vías de abordaje? Yo me voy anterior y posterior. Ya. Yo voy posterior por el surco infraglúteo
y anterior a veces puedo entrar inclusive por el mismo huequito donde hacemos la liposucción. Y tengo infraglúteo. Dame, espérate. Y en la abdominoplastía, si puedo entrar por ahí mismo por el abdomen, también me voy. De producción hay una pregunta. De producción Doctores, parece que hay una pregunta. Pero, ¿y si la paciente no tiene grasa, cómo se le aumentan las caderas? Buena pregunta. Si la paciente no tiene grasa, mira, el 99.9% de las pacientes que dicen que no tienen grasa, tienen grasa. Para poner cadera. Hay lugares específicos en el cuerpo, como son la cadera, los labios, también los labios de la vulva o los labios de la cara, que si necesita un poquito de grasa, no son grasa de mucha proporción. Entonces sí, casi siempre encontramos grasa, ya sea en el abdomen bajo, en el entrepierna, pero siempre encontramos esa poquita cantidad de grasa. Sí, para la cadera no es mucha cantidad de grasa. Es muy poco. Es importante saber que también todas las pacientes, las caucásicas, tienen la cadera totalmente diferente que las africanas. Y yo tuve una paciente africana. La caucásica, ¿cuáles son las caucásicas? Las rubias. Las rubias es europeas, las nórdicas, las blancas. Esas mujeres nórdicas. Tienen forma del cuerpo y la cadera totalmente diferente. Esa ucraniana. Yo tuve una paciente que operé, que vino de Mali. Eso es del continente africano. Y realmente tenía una cadera demasiado pronunciada. Y yo, que tenía una barrera idiomática con ella, que no entendía lo que ella quería muy bien, yo veía eso como algo aberrante. Y yo, con el buen juicio de la medicina y con lo que nosotros conocemos sobre la armonía del cuerpo, le retiró un poco de la cadera. Y cuando la paciente despertó, que no se vio con esa cadera pronunciada, me hizo un caos total en la clínica, porque eso es un sinónimo de belleza allá en África. Claro. Ya tú sabes. Claro. Entonces, hubo un momento que casi decidimos, vamos a entrar al quirófano y poner otra vez cadera. ¿Tú sabes? Pero realmente no lo hicimos porque ya le expliqué las consecuencias de volver a entrar al quirófano solamente para ponerle cadera. Tú sabes, hablando de eso, de los cánones de belleza que son diferentes en diferentes partes del mundo. En África, tú sabías que en África, dentro de los cánones de belleza existe las cicatrices hipertróficas, los queloides. La persona, mientras más grande el queloide tienen, ellos mejor se ven. De hecho, se hacen cicatrices en varias partes de su cuerpo simplemente para que se desarrolle el queloide. Cosa que en Occidente, aquí en Europa, América, nosotros los queloides lo consideramos como una cicatriz patológica, ¿verdad? Aberrante, no la queremos. Sin embargo, en regiones africanas, ellos sí lo ven como un canon de belleza propio de su región. Hay algo que las pacientes también tienen que entender, que lo normal es que tengas las caderas hundidas. Lo que se llama hip dips o huecos en las caderas, eso es lo normal. Anatómicamente, eso es lo correcto. De hecho, cuando las pacientes hacen ejercicio, cuando las pacientes entrenan y hacen pesas abundantemente, las caderas nunca crecen hacia los laterales, sino que se fortalecen y como se quema la grasa que está encima del músculo, se producen los hip dips o los huecos que están en los laterales de la cadera. Si viste, Ramonita, una muchacha en el gimnasio que hace mucha pierna y que levanta mucha pesa y que no tiene esos huecos laterales en la cadera, está operada. Tiene relleno de grasa en esa cadera, porque nadie que haga pesa bien, sin a veces un relleno de grasa, puede tener la cadera completamente rellena. Pero es una paciente que está normal, natural, que no se ha operado. Sin embargo, la paciente que se ha operado, la paciente que quiere un contorno corporal, que quiere una abdominoplastía, un abdomen plano, que quiere glúteos, también hay que ponerle un poquito de cadera. Mira, yo te puedo decir que yo creo que en el más de 80% de los casos, cuando yo hago abdominoplastía, lipoescultura y BBL, que son otros procedimientos que lo hago casi siempre juntos, combinados, en más de un 80% de los casos yo también le pongo un poquito de grasa ahí en la cadera, en el bacinete, como decimos en San Juan de la Maguana, en mi pueblo. Y es porque cuando le pongo grasa en los glúteos, ¿verdad? Entonces se desarrolla mucho ese hip dip que tú dices, se marca mucho. Entonces casi siempre yo le coloco un poquito de grasa ahí. Es lo que hemos hablado. O sea, realmente ya la lipo no es como antes, que liposucción. No, ya nosotros esculpimos un cuerpo. Lipoescultura. Nosotros hacemos una lipoescultura. Extraemos grasa de donde te sobra y la colocamos a donde debería haber grasa. Doctores, yo he tenido casos de pacientes que me dicen, doctor,
Ella tiene una pregunta suelta, mira. ¿Y es verdad que el gym se lleva la grasa que ustedes les ponen en la cadera? El gym. El gimnasio sí, lo hemos hablado. Dijimos que cuando nosotros colocamos No, grasa. pero espérate, vamos a ver, ¿el gym, el gimnasio o el pantalón gym? O los pantalones El gym. gimnasio, el El gimnasio. gym, Si una el gym. paciente Yo hace entendí mucho el gym, los ejercicio pantalones. y No, el cardio. gym. Sí, ya, yo creo que eso lo hablamos en un episodio y Sí, conversamos de que la grasa se comporta igual que tu grasa, o sea, es tu propia grasa que la estamos colocando, la movimos de sitio. Si usted rebaja, va a perder esa grasa. Si usted engorda, va a ganar peso en esa grasa que colocamos sobre todo. Pero mira, nosotros no queremos tampoco dar el mensaje aquí, como estamos orientando a la población sobre cirugía plástica, tampoco queremos dar el mensaje de que si usted se hizo una lipoescultura y le hicieron un BBL, le pusieron glúteo bonito, Que no no vayan. vaya al gimnasio. Ese no es el concepto, no es lo que estamos diciendo. Tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer dieta. Ahora, hay ejercicios particulares que posiblemente es cierto que pueden disminuir un poquito el tamaño de tu glúteo porque se va a quemar grasa. Pero así como se quema grasa, también crece el músculo. De manera que eso es proporcional. Yo no le aconsejo a ninguna paciente que no vaya al gimnasio, todo lo contrario. Usted se hizo una lipoescultura, vaya al gimnasio, dele a los hierros y dele con todo. Cuide su inversión. Si baja un poquito la grasa, ese mismo poquito te va a aumentar de glúteo porque tú estás haciendo ejercicio y el músculo va a aumentar. Exactamente. Diga, doctor. No, Marco. que yo quería terminar la idea a lo que estaba hablando, que yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, yo no quiero esa super cadera, no me ponga cadera, pero yo digo, tranquila, vamos a trabajar atendiendo a lo que vamos teniendo. O sea, uno más o menos tiene una idea. Sin embargo, esas pacientes, después que salen de su cirugía, que no querían cadera, terminan agradeciéndome que le puse Amando. cadera. Y a la que Tengo tú, varios y a la que tú no ejemplos le por ahí. pones se arrepiente. Y a la que no le pones. Bueno, gente. yo ahí me puedo poner, yo siempre soy el que voy en contra. aquí Ahí del grupo. yo te encontré ahí también. Yo porque- tengo pacientes que categóricamente me dicen, no me pongas caderas. Y son pacientes que vienen de una cultura más europea y también una cultura más americana real. Que son cuerpos que prefieren no tener cadera, prefieren ser Sí. flaca, Skinny. seca. Flaca, seca. Y me dice, yo le digo, mira, lo que pasa es que tú tienes un chichito aquí arriba, cerca de la cintura, tienes otro chichito aquí abajo pegado al muslo y tienes un huequito entre esos dos chichitos que lo podemos rellenar para que se te vea más armónico el cuerpo. Y me dice, no, doctor, yo lo que quiero es que usted me haga liposucción del chichito de arriba y liposucción del chichito de abajo para que la cadera me quede lo más estrecha que se pueda, Una porque yo tabla. no quiero tener cadera, yo quiero estar seca. ¿Tú sabes qué es lo Como que una tabla. pasa? Que yo digo que se pierde la proporción cuando uno hace la lipoinyección que le da proyección al glúteo y tú no trabajas esa parte de la cadera, no se ve. No, pero yo estoy hablando sin ponerle en el glúteo. Es que hay Ah, pacientes bueno, que no ya quieren sin glúteo, poner no en el quieren glúteo, cadera, ya. no Pero quieren mira- cadera, lo que quieren es que tú le saques Sí. toda esa Mira grasa que mira- tienen mira arriba, mira una que queda cosa. seca. Ariel, mira una cosa, lo que pasa es que la belleza es totalmente subjetiva, la belleza no es objetiva. Y así mismo la cirugía plástica no es Porque objetiva. de ahí, es que sale de ahí sale la frase para el gusto de los colores. Es totalmente subjetiva, exactamente. Menos el jardín de Para flores. exactamente, para el gusto se hicieron los colores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la paciente no quiere grasa en la cadera, yo no le pongo grasa en la cadera. Así es. Y si quiere grasa en la cadera, se la pongo. Entonces, nosotros los cirujanos plásticos tenemos que entender eso. Cada paciente es diferente. Pero hay Cada región es diferente. También depende Pero- mucho de lo que a lo que se dedique el paciente, de lo que quiere. ¿Qué? Nosotros, ¿Cómo así? Perdón. Apúntame un poco más. nosotros lo que O sea, tenemos. una paciente Te doctora. está- ya ¿qué ya te cadera ya te quiero? ya te estás metiendo tú claro en lo, que en lo sí, hondo. claro que sí, porque empezaste a Una depende. meterte en lo paciente hondo. psiquiatra, o si una paciente abogada o To- contable. todo depende, La cadera claro. cambia. Oye, no es Bueno, lo las mismo. strippers quieren la cadera No más es lo grande. mismo, un Ya más mala Estoy stripper. preguntando porque no sé. Cuando tú operas una stripper, no es lo mismo que tú operes una abogada, una profesora, una maestra o una pastora. No es lo mismo. Entonces, la forma O en sea, cómo que tú la lo vas a forma del operar. cuerpo depende de lo que tú hagas para el trabajo. Por No, no, por supuesto que sí. Oye, Tiene que yo ver. tengo una teoría. Oye, pero tú te imaginas una pastora con una cadera bien formada. Ah, Ahí. pero eso es que lo que Pero, importa para la espérate. pastora es lo No, que no, tenga no. adentro y de su espiritualidad, Sí. no del Bueno, cuerpo. eso es lo que estás viendo Carne tú. es carne y espíritu es espíritu. Pero eso lo tiene que ver ves que la pastora- tú, Oye, ¿entiendes? ¿qué importa que la pastora tenga un culón? Oye, ¿qué pasa? Oye, Ariel, eso Oye, lo ves tú, pero el feligrese hermano, que va a hermano, congregarse con esa pastora va a decir, wow, pero la pastora, uff. Pero si ella se viste de una manera Tú más sabes, decorosa tú, cuando va tú a su sabes, tú iglesia. sabes, Ah, pero eso ¿tú después sabes que se cuál es- opera no va a querer vestir así. tú sabes No, no, cuáles son los siempre. cirujanos que más pacientes tienen. ¿Cuáles?
Los cirujanos que operan stripper, reggaetonera, dembocera y todo eso. Sí, lógicamente. Lamentablemente nosotros operamos otro tipo de pacientes. Nosotros el 80% de mis pacientes son médicos, enfermeras, bioanalistas, el otro 10% son profesoras. Entonces no se sirven a las redes sociales como los que otros operan. Y entonces, ¿qué pasa? A no tener tan buenas fotografías ni tan buenos videos, porque ella eso no es lo que venden, no exhiben su cuerpo. Entonces, nosotros, las redes sociales de nosotros, no funcionan como la de ellos. La de nosotros lo que funciona más es el boca a boca. Oye, Ramonita, a ti que trabajas de stripper, anota escríbeme. Vamos a hacer un trabajo. Pero ahí es donde yo te digo, mira, va a depender de cada paciente. Entonces nosotros como cirujanos plásticos lo que estamos es formados y estamos en la capacidad de brindarte lo que tú necesites de acuerdo a tus necesidades, pero por supuesto sin salirnos del rango de lo normal, de las proporciones. Entonces nosotros podemos brindarte lo que tú quieras, dependiendo si está o no dentro de los parámetros normales, hablando del punto de vista de cirugía plástica en armonía y en calidad. La pregunta, ¿cuál es? Doctores, ¿a ustedes le han pedido el cuerpo Vixen con las caderas y glúteos grandes? Sí, claro. Eso fue una tendencia que fue muy famosa en años anteriores. Estamos hablando de 2019, 2020, 2021. Son pacientes que estaban evidentemente o que están evidentemente en sobrepeso y que lo que quieren es que tú le saques la mayor cantidad de grasa que puedas del torso, abdomen y cintura y espalda. Y toda esa se la coloque en las caderas y en el glúteo, provocando un cuerpo que se ve muy voluptuoso. Yo tengo un grupo de pacientes de tursancaicos que eso es lo que les gusta. Mira, yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, yo quiero verme natural, totalmente natural, y la opero y se ven natural. Pero también tengo pacientes que cuando llegan a la consulta me dicen, doctor, yo quiero que usted me opere, pero yo quiero que desde lejos se vea que yo estoy operada. Oye, entonces así mismo la opero también, la pongo como ella lo pide. Entonces todo va a depender de tus... Oye, eso se llama versatilidad. Lo que pasa, la versatilidad del cirujano, de poder jugar con eso. Lo que pasa, oye, en los barrios dominicanos, cuando hay una paciente que se opera y no se opera, no es sinónimo de dinero. Ahora, cuando se ve operada, las demás dicen, ¿y cómo lo hizo de chica? Entonces, yo pude... O sea, que es un estatus. Es un estatus. Yo tengo pacientes que son del barrio, que se operan y dicen, doctor, quiero verme muy operada, porque yo quiero sacar dinero de esta cirugía. No, pero yo quiero ver un colmado. Ya tú sabes. Doctores, otra cosa. y esas mujeres que tienen mucha cadera y se quieren quitar, ¿es posible también? Claro. Sí, por supuesto. De hecho, yo he tenido varias pacientes, varias pacientes incluso influencers, pacientes muy influenciables, que tienen muchísima cadera y le quitamos cadera, así como ponemos, también quitamos, porque hay pacientes que tienen un glúteo exagerado o que fueron operadas también en un momento dado, querían un glúteo exagerado y ahora ya no lo quieren así, pues vuelven otra vez a cirugía, vuelven a quirófano y nosotros podemos moldear y quitar, así como ponemos, también quitamos. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando tú vayas a quitar esa grasa, si fue mucha grasa la que se puso, existirá un problema de elasticidad de la piel. Porque esa piel que se extendió con la colocación de la grasa puede quedar redundante y la paciente puede ser que necesite, entonces, ahí entra la tecnología, procedimientos correctivos como cicatrices o el uso de tecnología. Que aplicando calor puede la piel retraerse al mismo nivel donde tú estás dejando la grasa. El J-Plasma funciona perfecto. Es bueno recordar que esa pregunta que hace esa paciente que nos sigue, el concepto lipoescultura engloba muchas cosas. El concepto lipoescultura, como dice, escultura, tiene que ver con redefinir, o sea, poner, quitar. O sea, es algo más allá que una liposucción. Liposucción es la parte, por así decirlo, la parte básica, pero la parte ya cuando hablamos de lipoescultura entramos en jugar con quitar y poner. Entonces, evidentemente, sí, se puede quitar cadera en esas pacientes que tienen esas caderas. Se puede quitar glúteos también. Se puede quitar glúteos también sin problema. Que hay mucha gente que le pusieron unos glúteos en el 2016 que ahora no saben qué hacer con ellos porque le cayeron atrás Kim Kardashian. Kim Kardashian se puso unos glúteos grandísimos. Esas patas no eran de esa mesa. Ahora Kim Kardashian se puso a rebajar, está seca como una pasa, se quitó los glúteos porque ella tiene el dinero, entonces ahora anda un grupo de mujeres con un glúteo grandísimo que ahora le quieren caer atrás a Kim Kardashian y no saben lo que van a hacer con toda esa grasa. Yo tengo un par de pacientes. Mami, Ramonita, te puedes quitar esa grasa también. Y es más fácil quitar la grasa que colocarte y tiene menos complicaciones. Así, si no, eso va a depender. De que quitarla es muy fácil. El problema de quitarla es lo que dijo el doctor Ariel ahorita.
lo que viene cuando la quita. Si usa tecnología. Esa piel, como quede. Mira, si usa tecnología queda bien. Si tú utilizas si tú utilizas Renuvion o el J Plus. Ese Rejuven ahí en la punta de la lengua. Si usa, claro, si usa, Wow. es que en Rejuven nosotros tenemos el Renuvion o el J Plasma. Es una tecnología ideal para producir esa retracción de la piel que va a necesitar después que tú le sacas la grasa. Entonces, ¿qué consejo ustedes le darían a una persona que está considerando hacerse un procedimiento de caderas? Que venga Rejuvenate con, Y que busque uno de con nosotros. cualquiera de los cirujanos que está aquí, te puede consultar y te vamos a brindar calidad, profesionalidad y lo mejor que tú andas buscando. Cualquier cosa me la mandan a mí, yo la resuelvo. Te pide, profesor. Bueno, hemos terminado ya el episodio de hoy. Yo creo que fue interesantísimo. Las pacientes sepan que las caderas, los bacinetes, la revolvera, como quiera llamarle, si la quiere un poquito más grande, la podemos poner. Y si tú la tienes muy grande y muy exagerada y se ve fea, se te ve muy grande con los pantalones, con la falda, pues también la podemos disminuir, de manera que nosotros lo que hacemos es esculpir tu cuerpo de acuerdo a como tú quieras, pero siempre conservando la belleza y la armonía. Bye. La participación del Dr. Moreno en Rejuvenate